Las densas selvas de nuestro planeta siguen siendo remotas e inexploradas, pero eso no significa que nunca hayan sufrido la influencia humana. Desde antiguas civilizaciones perdidas en el tiempo, hasta colosales redes de cuevas que albergan reinos ocultos, le invitamos a unirse a nosotros para desvelar los 15 descubrimientos más enigmáticos e inquietantes de la selva, que sin duda alterarán su perspectiva sobre estos paisajes boscosos diseminados por todo nuestro planeta. Número 15. La aldea de las hadas. En lo más profundo de los encantadores bosques de Middlebury, una joya oculta aguarda a tu espíritu curioso. Bienvenido a Little People's Village, o la legendaria Aldea de las Hadas. Imagínatelo, una colección de casitas diminutas enclavadas entre los árboles, creando un caprichoso país de las maravillas que provoca tanto asombro como un toque de inquietud. Pero detrás de este encanto se esconde una historia tan antigua como el tiempo, que añade capas de misterio e intriga a este paraíso abandonado de minúsculas estructuras. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo, una pareja, de la que se susurraba que poseía poderes de otro mundo, llamó a estos bosques su hogar. La esposa, con un ojo para lo extraordinario, empezó a observar el revoloteo de criaturas parecidas a hadas y no pudo resistirse a su encantador encanto. Decidida a crear un santuario para estos diminutos seres, la pareja se embarcó en un proyecto sin igual. Algunos dicen que fueron las súplicas de un anciano atormentado, llevado al borde de la locura por las implacables voces de estas criaturas mágicas, las que pusieron las ruedas en movimiento. En cualquier caso, nació un pueblo extraordinario. En 1924, William Lannan, el dueño de la propiedad, construyó inicialmente una gasolinera a lo largo de la ruta principal Middlebury-Waterbury. Cuando el tráfico se desvió, el negocio de Lannan decayó. Sin desanimarse, transformó el terreno en un vivero y construyó encantadores edificios en miniatura de ladrillo, hormigón, cerámica y metal. Estas caprichosas estructuras, que incluían casitas, iglesias, un faro y mucho más, se integraban perfectamente en el paisaje. Pero cuidado, intrépido viajero, porque el paso del tiempo no ha sido benévolo. El pueblo ha sufrido la indignidad de los vándalos, que han dejado su huella en las delicadas estructuras con antiestéticas pintadas. Sin embargo, incluso en su descolorida gloria, el pueblo emana un aura innegable, una presencia de otro mundo que perdura en el aire. Abundan los susurros sobre actividades paranormales y antiguas maldiciones, como si la magia primordial bailara entre los árboles. Algunos hablan de un trono maldito, del que se dice que los restos traen la perdición a cualquiera que se atreva a sentarse en él. Pero recuerde que solo son historias entretejidas en la trama del folclore, a la espera de ser desentrañadas por sus propias exploraciones. Para llegar a este cautivador lugar, siga un estrecho sendero que atraviesa el bosque, justo al lado de una carretera de servicio público. Al emprender el viaje, la primera parada es la casa de piedra que, según se dice, perteneció a los creadores del pueblo. Si se adentra en ella, encontrará un laberinto de túneles bajo sus cimientos que invitan a la aventura. El camino sigue serpenteando hasta las ruinas de la aldea, testimonio de la magia que una vez floreció aquí. Puede que no haya pruebas concretas de rituales oscuros o apariciones fantasmales, pero Little People's Village esconde secretos e historias que despiertan la imaginación. Número 14. Anillos del bosque. En las profundidades de los bosques boreales del norte de Canadá, se desarrolla un fenómeno peculiar, un espectáculo oculto desde el suelo pero revelado desde arriba. Contempla los majestuosos anillos forestales, cautivadores patrones circulares de baja densidad arbórea, que se extienden desde 50 metros hasta casi 2 kilómetros de diámetro. Sus gruesos bordes, de unos 20 metros de anchura, encierran un misterio que desafía toda explicación. Visualmente impresionantes, estos enigmáticos anillos han desconcertado a los científicos durante décadas. Son el resultado de hongos que crecen radialmente, tuberías de kimberlita ocultas, bolsas de gas atrapadas o incluso restos de cráteres de impacto de meteoritos. La verdad sigue siendo esquiva. No fue hasta la llegada de la fotografía aérea en los años 50, cuando los geólogos vislumbraron por primera vez estas fascinantes formaciones, que el Servicio Geológico de Ontario bautizó con el nombre de anillos forestales.
un término distinto de los míticos anillos de hadas del folclore. Para desentrañar su origen, los investigadores han barajado varias hipótesis. En un principio, la teoría de los hongos se impuso, sugiriendo que hongos como el Armillaria ostoyae causaban los anillos al infectar los abetos negros, dando lugar a un patrón circular de crecimiento atrofiado. Sin embargo, las pruebas que apoyan esta explicación siguen siendo escasas. El mundo microscópico se centra en bacterias como Geobacter y metanótrofos como Candidatus medilomirabilis y Medilobacter. Estos minúsculos organismos, abundantes en los anillos, son la clave de una nueva hipótesis. Su capacidad para formar nanocables conductores, transportar electrones y catalizar procesos de oxidación apunta a su implicación en la formación de estos cautivadores círculos. Pero la intriga se extiende más allá de las fronteras de Canadá. Los anillos forestales también han hecho acto de presencia en Rusia y Australia, añadiendo un toque global a este fenómeno hechizante. Número 13. Las esferas de Dickies. En medio de la belleza tropical de Costa Rica, en la pequeña isla del Caño y el encantador delta del Dickies, se despliega un misterio cautivador. Más de 300 petrosferas de piedra, conocidas como las esferas de Dickies, yacen esparcidas, vestigios de una cultura extinguida, los Dickies. La cultura Dickies surgió en el fértil valle del Río Grande de Térraba, donde fomentaron una sociedad compleja con intrincados sistemas sociales, económicos y políticos. Su historia comenzó durante el período Sinancra, entre 1500 y 300 a.C., cuando se asentaron pequeñas comunidades agrícolas, fomentando un posible sistema igualitario con la organización tribal. Pero fue durante el período de Aguas Buenas, entre 300 a.C. y 800 después de Cristo, cuando la cultura Dickies floreció de verdad. Se establecieron cacicazgos, se gobernaron territorios y una vasta red comercial conectó las regiones vecinas. Fue durante esta época cuando surgieron las enigmáticas esculturas de piedra, cilindros, barriles y esferas hipnotizantes que demuestran su arte y significado cultural. A medida que pasaba el tiempo y se desarrollaba el período Chiriquí, de 800 a 1500 después de Cristo, los asentamientos diaguis evolucionaron hasta convertirse en prósperas comunidades a lo largo de las riberas del río Térraba. Construyeron notables estructuras con cantos rodados, adornadas con zonas pavimentadas, enterramientos y túmulos rodeados de muros de piedra. En esta época de apogeo cultural, los artesanos de Dickies elaboraban intrincados objetos de cerámica, hueso y oro, mientras que monumentales esferas de piedra adornaban plazas y caminos, aludiendo a su conexión con la élite gobernante. Estas maravillas de piedra tienen varios tamaños, desde centímetros hasta más de 2 metros de diámetro. Talladas meticulosamente en gabro, piedra caliza o arenisca, los artesanos de Dickies daban forma a estas esferas con martillo y piedra, puliéndolas hábilmente hasta la perfección. Sin embargo, cuando llegaron los españoles en el siglo XVI, se encontraron con un silencio desconcertante. Sus relatos no hacían mención de estas esferas monumentales ni de las comunidades que las crearon, antaño prósperas. En 1570, la expedición de Perafán de Rivera ahondó aún más el enigma, al no hallar indicios de asentamientos indígenas. Perdidas en el tiempo, las esferas permanecieron olvidadas hasta los años 30, cuando la United Fruit Company despejó la selva para plantar bananos. Fue entonces cuando se redescubrieron las esferas de Dickies, reavivando la fascinación por sus orígenes y su propósito. Número 12. Ballena jorobada. En la vasta extensión de un manglar brasileño, un descubrimiento inesperado conmociona a los pescadores locales. Una criatura sin vida que desafía su entorno, una ballena jorobada, varada lejos de su hábitat natural. Perdida en el mar y sucumbiendo al hambre o a un destino desconocido, la cría de ballena encontró su trágico final, según revelaron los diligentes investigadores de Bicho d'Agua, un grupo de investigación sin ánimo de lucro. Las implacables mareas arrastraron el cuerpo sin vida de la ballena hasta las orillas de la playa de Araruna, en la ciudad de Soure, enclavada en la mística isla de Marajó, donde el caudaloso río Amazonas se encuentra con el vasto océano Atlántico. Maura Sousa, oceanógrafa de Bicho d'Agua, explica que durante esta estación,
Las poderosas mareas suben 2 veces al día, alcanzando alturas de casi 5 metros, y envuelven el manglar con escombros procedentes de rincones remotos del mundo. Las fuerzas de la naturaleza, combinadas con los gases de la descomposición, arrastraron el cadáver inflado al corazón de los manglares, lejos del abrazo del océano. Descubierta por pescadores locales, la criatura de 6 metros de largo probablemente había muerto 4 o 5 días antes, yaciendo silenciosamente entre las intrincadas raíces de los manglares, a solo 15 metros de la costa. Esta especie de ballena jorobada, que suele encontrarse en el Atlántico Sur, rara vez aparece en estas aguas en esta época del año. Normalmente, viajan a la costa de Brasil para aparearse, mientras pasan el invierno en el gélido abrazo de la Antártida. ¿Podría ser esta alma perdida un visitante del lejano Atlántico Norte? Los dedicados investigadores están realizando pruebas de ADN, tratando de desvelar la verdad sobre sus orígenes. Número 11. Búnker, olvidado de la Guerra Mundial. En las profundidades de los Borders escoceses, oculto en el majestuoso bosque de Craigie-Lands, se ha desvelado un secreto de la Segunda Guerra Mundial olvidado durante mucho tiempo. Entre los árboles caídos, un descubrimiento extraordinario. Un búnker, una reliquia de una época pasada. Forestry and Land Scotland tropezó con esta estructura olvidada, que se cree albergó en su día una unidad auxiliar, una fuerza de élite conocida como el Ejército Secreto de Churchill. A estos valientes equipos, formados por lugareños expertos que conocían íntimamente el terreno, se les encomendó una peligrosa misión: desbaratar y confundir al enemigo en caso de invasión nazi. Su dedicación era inquebrantable y sus órdenes claras: luchar hasta el final. Matt Ritchie, arqueólogo del FLS, comenta la importancia de este hallazgo. Este descubrimiento ofrece una visión de las operaciones clandestinas de una de las unidades más secretas de la guerra. Búnkeres como estos se ocultaban cuidadosamente. Sus ubicaciones estaban envueltas en el secreto, muchas de ellas perdidas en el tiempo. Los registros históricos revelan que aproximadamente 7 hombres se refugiaron en este mismo búnker. Armados con revólveres, metralletas, un rifle de francotirador y explosivos, estaban preparados para defender su tierra. En las profundidades de la naturaleza escocesa, el técnico topógrafo Kit Roger, que había explorado estos bosques de niño, estableció una conexión extraordinaria. Tras años de búsqueda, su instinto le llevó a una zanja poco profunda, un camino olvidado que conducía a la puerta oculta del búnker. Con mesurada expectación, Kit recuerda: los recuerdos de mi infancia me guiaron a través de la maleza. Y allí estaba, una puerta al pasado. El búnker, de 7 por 3 metros, sigue un diseño estandarizado. Un estrecho pasadizo conduce a una escotilla de acceso, y en el extremo opuesto aguarda una vía de escape. El interior, antaño lleno de literas, una mesa y un hornillo, está ahora vacío, sin sus ocupantes de la guerra. Aunque los fragmentos de maderas rotas dejan entrever la presencia de somieres, los estragos del tiempo han borrado los restos tangibles de su existencia. Número 10. Mural Maya. Más profundo de la densa selva guatemalteca, ha surgido una cautivadora visión del mundo maya. En el número 22, se descubrió un extraordinario mural que arroja luz sobre los entresijos de la realeza maya. A diferencia de la mayoría de los murales que representan la vida real, esta obra maestra recién descubierta revela una vibrante escena de intelectuales en consulta con el gobernador real, que aparece ataviado como el dios maya del viento. Entre los intrincados detalles del mural se esconde una intrigante sorpresa. Un asistente hábilmente oculto tras el majestuoso tocado del rey fotobombea la escena, añadiendo un toque de fantasía a la composición. El investigador principal, Bill Saturno, profesor de arqueología de la Universidad de Boston, lo describe como nuestra primera ventana significativa al mundo de las tierras bajas mayas del siglo VIII. Pero la historia no acaba aquí. Enterrados bajo los murales, los arqueólogos desenterraron los restos de un hombre ataviado de forma similar a las sabias figuras retratadas en la obra de arte. Es plausible que este hombre residiera en la misma habitación que se convertiría en su lugar de descanso eterno, una fascinante conexión entre el mural y su enigmático habitante. El extraordinario mural se descubrió en la antigua ciudad de Xultún, situada en la actual Guatemala.
En un principio, los investigadores tenían expectativas modestas, dadas las dificultades que plantea la conservación de murales en entornos tropicales. Sin embargo, la naturaleza preservó este precioso tesoro. La excavación reveló una cámara rectangular adornada con murales, incluido el sistema de calendario maya más antiguo del que se tiene constancia. No se puede exagerar la importancia de este mural. Es uno de los 2 únicos murales que se conservan en las tierras bajas mayas orientales y ha resistido el paso del tiempo para compartir sus secretos con nosotros. Con cada pincelada y cada vívido detalle, el mural ofrece un portal al mundo intelectual de la civilización maya, invitándonos a explorar el rico tapiz de su herencia cultural. Número 9. Racimos de piedras espirituales. Oculto en las profundidades de un bosque letón, un peculiar espectáculo aguarda a quienes se aventuran en su interior. Inexplicables grupos de piedras, como pecas en la tierra, han intrigado a los visitantes durante siglos, atrayéndoles con historias de poderes místicos. El origen de estos enigmáticos montones de rocas sigue rodeado de misterio. Una teoría sugiere que en su día estaban destinados a la construcción de un castillo que nunca llegó a realizarse. Sin embargo, sin registros históricos que apoyen esta afirmación, sigue siendo mera especulación. Una explicación más mundana apunta a que las piedras se recogieron durante la limpieza de los campos con fines agrícolas. Sin embargo, esto no explica la disposición deliberada de las piedras en diversos montones en las profundidades del bosque. Las piedras, imbuidas de un sentido sobrenatural, tienen fama de poseer poderes especiales. Para algunos, el bosque es un centro sagrado de curación o un antiguo santuario pagano. Hoy atrae a psíquicos y canalizadores que buscan amplificar sus energías espirituales. Los visitantes afirman experimentar un efecto revitalizador y elevador en presencia de estas piedras. Algunos incluso traen ofrendas, creyendo que así se potencian las extraordinarias habilidades de las piedras. Sin embargo, no todo el mundo se acerca a este lugar con un entusiasmo inquebrantable. Algunos lo miran con cautela, considerándolo un reino encantado o incluso un portal a un mundo paralelo. Circulan rumores de desafortunados incidentes ocurridos a quienes se han aventurado en el bosque, lo que confiere un aire de misterio y peligro al lugar. Se dice que coger las piedras del bosque y transportarlas a casa conlleva sus propios peligros. Número 8. La bomba. En las profundidades del encantador santuario de Mayantuyacu se encuentra una maravilla natural sin igual, el Shanay Timpishka, conocido como la Bomba, el único río hirviente del mundo. Con una extensión de 6,4 kilómetros, este extraordinario afluente del río Amazonas desafía las expectativas convencionales con sus abrasadoras temperaturas, que oscilan entre 45 y casi 100 grados centígrados. Pero, ¿qué provoca este fascinante fenómeno? Según la mitología local de la comunidad Ashaninka, se cree que las aguas hirvientes del río nacen de Yakumama, el sobrecogedor espíritu conocido como la Madre de las Aguas. Sus tradiciones ancestrales se entrelazan con la maravilla natural que ha cautivado a generaciones. El científico Andrés Russo, inspirado por los relatos de su abuelo, se embarcó en una búsqueda para descubrir la fuente de este calor extraordinario. A pesar de su lejanía de los volcanes activos o de las fuentes geotérmicas, que suelen proporcionar esa energía térmica, la bomba mantiene su naturaleza ardiente. National Geographic la ha calificado de extraordinario fenómeno geotérmico, una maravilla no volcánica alimentada por el gradiente geotérmico de la Tierra. La teoría predominante sugiere que el agua de lluvia, al descender sobre la exuberante selva amazónica, se adentra en fallas profundas, adentrándose en la corteza terrestre. A medida que atraviesa las profundidades, se calienta gradualmente por las fuerzas geotérmicas en juego. Las fuentes termales alimentadas por las fallas impulsan el agua caliente hasta la superficie del río, impregnándola de su fascinante temperatura. Sin embargo, este tesoro natural está amenazado. La deforestación, instigada principalmente por la población local, ensombrece el futuro de la bomba. Lamentablemente, el atractivo del comercio lleva a algunos a talar la tierra, comerciando con árboles valiosos y recurriendo a prácticas destructivas. Sin embargo, surgen destellos de esperanza,
ya que los esfuerzos de Maple Energy, una empresa de petróleo y gas, se esfuerzan por salvaguardar la selva circundante. La bomba es un testimonio de la asombrosa capacidad de la naturaleza para sorprender y maravillar. Mientras el mundo es testigo de la interacción entre la mitología antigua, la investigación científica y la protección del medio ambiente, el destino del río en ebullición pende de un hilo. Su indómita belleza nos llama a valorar y proteger esta extraordinaria maravilla antes de que su ardiente abrazo se convierta en un recuerdo que se desvanece. Número 7. Palma andante. En las profundidades de las selvas tropicales de América Central y del Sur se alza una maravilla botánica, la Socratea exorrhiza, conocida como palmera andante o cachapona. Con una majestuosa altura de 25 metros y un diámetro de tallo de hasta 16 centímetros, esta palmera cautiva la imaginación. Pero no es solo su impresionante estatura lo que cautiva, sino sus extraordinarias raíces en zanco, que han suscitado debates científicos. Algunos creen que estas inusuales raíces evolucionaron para ayudar a la palmera a prosperar en regiones pantanosas y anegadas. Sin embargo, aún no hay pruebas que apoyen esta teoría. Otra hipótesis intrigante sugiere que las raíces en zanco permiten a la palmera alejarse del peligro. Si un árbol caído golpea a una joven plántula, la palmera produce nuevas raíces verticales que le permiten enderezarse y continuar su crecimiento. Sin embargo, en medio del cautivador folclore, surge el escepticismo. Estudios en profundidad han cuestionado la idea de que los árboles deambulen por el suelo del bosque sin ayuda. Radford, que escribe en Skeptical Inquirer, refuta la idea citando investigaciones exhaustivas que desmienten este mito. Sin embargo, surgen explicaciones alternativas que sugieren que las raíces en zancos sirven para múltiples propósitos. Pueden ayudar a la palmera a colonizar zonas abarrotadas de escombros, proporcionándole una vía para evitar obstáculos. Además, estas raíces únicas contribuyen a la estabilidad de la palmera, permitiéndole crecer más alto y más rápido, invirtiendo menos energía en raíces subterráneas y dirigiéndola hacia un crecimiento ascendente. Socratea exorrhiza ofrece algo más que un hogar para sí misma. Es un próspero ecosistema en sí mismo. Las epífitas, desde musgos hasta helechos y orquídeas, han encontrado refugio en estas palmeras. Se han observado hasta 66 especies de 15 familias, que decoran los troncos con su vibrante presencia. Cuanto mayor es la palmera, mayor es la diversidad de epífitas que alberga, creando un patrón de distribución vertical que se extiende desde el sotobosque hasta el dosel. La naturaleza, sin embargo, es un delicado equilibrio. Los pecaríes de labios blancos desempeñan un papel vital en el ciclo reproductivo de la palmera al consumir una parte significativa de sus semillas, controlando eficazmente su población. Más allá de su importancia ecológica, la palmera caminadora se ha entretejido con la vida humana. Su tronco sirve para construir casas, estructuras e incluso lanzas de caza. Se rumorea que sus raíces, recolectadas y preparadas, poseen propiedades afrodisíacas. Los frutos amarillos de la palmera son un manjar delicioso, mientras que sus hojas pueden servir como refugios temporales o techos resistentes. Número 6. La ciudad perdida de Oz. En las densas selvas del estado brasileño de Mato Grosso se desarrolla una historia de misterio y aventura. El coronel Percy Harrison Fawcett, topógrafo británico, se sintió cautivado por la idea de una ciudad indígena oculta en la selva, a la que llamó la ciudad perdida de Zeta. Basándose en relatos históricos y en sus propias exploraciones, Fawcett teorizó sobre la existencia de una civilización próspera que había dejado tras de sí vestigios de su grandeza. El viaje de Fawcett comenzó con el descubrimiento del manuscrito 512, un intrigante documento redactado por el bandeirante portugués João da Silva Guimarães. Según el manuscrito, un grupo de exploradores tropezó con las ruinas de una antigua ciudad en 1753. Las detalladas descripciones de arcos, estatuas y un templo adornado con jeroglíficos encendieron la imaginación de Fawcett, pero el documento no ofrecía ninguna pista sobre su paradero exacto. Impulsado por su afán de descubrir esta civilización oculta, Fawcett planeó una expedición para encontrar Zeta. Sin embargo,
El estallido de la Primera Guerra Mundial detuvo sus esfuerzos, ya que el gobierno británico reorientó sus recursos. Sin desanimarse, Fawcett se embarcó en una expedición personal en 1920, pero una enfermedad le obligó a abandonar la búsqueda. 5 años más tarde partió de nuevo, acompañado de su hijo Jack y de Raleigh Rimmel, amigo de Jack. Desgraciadamente, el trío desapareció sin dejar rastro en la selva del Mato Grosso, dejando tras de sí un legado rodeado de misterio. Investigaciones recientes sugieren que Fawcett pudo verse influido por los relatos de los indígenas sobre el yacimiento arqueológico conocido como Cujicugú, cerca del río Xingu. Descubierto en 1925, Cujicugú revela las ruinas de múltiples ciudades y aldeas que podrían albergar una población de hasta 50.000 personas. Otros movimientos geométricos de tierras similares hallados en el sur de la Amazonia corroboran las teorías de Fawcett, arrojando luz sobre las maravillas ocultas de este reino inexplorado. La enigmática historia de Fawcett cautivó la imaginación del público e inspiró diversas formas de expresión artística. En 2005, el periodista David Grann escribió un artículo titulado La ciudad perdida de Zeta, que profundizaba en las expediciones de Fawcett. Este artículo sirvió más tarde de base para el libro de Grann del mismo nombre. En 16 años, la historia llegó a la gran pantalla con una adaptación cinematográfica dirigida por James Gray, con un reparto estelar que incluía a Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Tom Holland y Sienna Miller. Ahora, una nueva aventura nos llama. En la película de 22, La ciudad perdida, la búsqueda de la ciudad perdida de D cobra protagonismo, tejiendo una emocionante narración que captura el espíritu de exploración y el encanto de desvelar antiguos misterios. La ciudad perdida de Zeta y su enigmática historia siguen encendiendo nuestra imaginación, instándonos a adentrarnos en los reinos inexplorados de la historia, abrazando el espíritu de aventura que todos llevamos dentro. Ahora, es el momento de la selección del suscriptor de hoy. Un fiel suscriptor nos ha enviado esta imagen. La historia cuenta que la foto fue capturada en lo profundo de la selva amazónica. Esta imagen parece representar una criatura mitad hombre, mitad simio. Aunque no se conoce ninguna otra información sobre la imagen o la criatura, podría ser una especie de Sasquatch o Mapinguari de la selva amazónica. ¿Te has encontrado alguna vez con una criatura extraña mientras estabas en la selva? Cuéntanoslo en los comentarios de abajo. Número 5. Bosque torcido. Enclavado en el encantador pueblo de Nowe Czarnowo, Polonia, se encuentra una maravilla natural que lleva décadas desconcertando a los visitantes. El bosque torcido, o krzywi, las en polaco. Esta arboleda protegida de unos 400 pinos cautiva a todos los que la contemplan con su inexplicable y asombrosa curvatura. Plantado alrededor de 1930, cada pino del bosque torcido toma una curva espectacular hacia el norte, a escasos centímetros del suelo, antes de volver graciosamente erguido tras un peculiar recorrido lateral de 1 a 3 metros. Estos pinos graciosamente curvados están rodeados por un bosque de pinos rectos, creando un contraste fascinante que despierta la intriga y el asombro. El misterio que prevalece reside en el método que hay detrás de este fenómeno natural. Aunque muchos creen que la intervención humana desempeñó un papel, la técnica o herramienta exacta empleada sigue estando rodeada de incertidumbre. Se especula con la posibilidad de que los árboles fueran moldeados intencionadamente para producir madera curvada de forma natural, ideal para la construcción de muebles o barcos. Otros consideran que la influencia de una fuerte tormenta de nieve podría haber deformado los troncos, pero las pruebas que apoyan esta teoría siguen siendo escasas. Curiosamente, el bosque torcido obtuvo un mayor reconocimiento cuando apareció en un episodio de The Unexplained del canal Historia. Titulado Naturaleza Antinatural, esta cautivadora exploración del enigmático encanto del bosque se emitió el 9 de agosto de 19 y cautivó al público de todo el mundo. En la actualidad, el bosque torcido es una atracción turística muy apreciada, que recibe a los visitantes para que se maravillen con su arte natural y reflexionen sobre sus enigmáticos orígenes. Al adentrarse en este reino de retorcida belleza, prepárese para dejarse hechizar por una obra maestra creada por la propia mano de la naturaleza.
Número 4. Sapo brillante. Adéntrese en el vibrante mundo de la Mata Atlántica de Brasil, donde le espera un descubrimiento cautivador. Conozca al nuevo anfibio Brachycephalus rothenbergae, un sapito calabaza del tamaño de un pulgar que brilla con una fluorescencia naranja de otro mundo. Perteneciente a una familia de 36 sapitos calabaza, bautizados con el nombre de la emblemática calabaza de Halloween, estas diminutas criaturas utilizan su llamativa coloración para advertir a los depredadores de sus potentes defensas tóxicas, al igual que sus parientes las ranas venenosas. Revelada en un reciente estudio publicado en PLOS One, esta extraordinaria especie ha sido descubierta gracias a una amplia labor de investigación en los diversos paisajes de Brasil. En medio de la urgente necesidad de proteger la rica biodiversidad del país, la identificación de estas escurridizas criaturas reviste una importancia vital, especialmente en regiones como la amenazada Mata Atlántica, que ha sufrido una inmensa deforestación e invasión agrícola. Dirigido por el herpetólogo Iván Sergio Nunes Silva, de la Universidad del Estado de São Paulo, el equipo se embarcó en 76 estudios de campo entre los años 18 y 19, atravesando los afloramientos rocosos y los serpenteantes arroyos de la Sierra de la Mantiqueira. Su dedicación permitió reunir un tesoro de muestras genéticas, observaciones físicas y grabaciones de los singulares cantos de apareamiento del sapo. Los rasgos distintivos de esta especie recién descubierta la distinguen de las demás. B. rothenbergae tiene un tamaño más pequeño y un hocico más delicado que el de sus congéneres. Su piel exhibe misteriosos dibujos descoloridos y prefiere las elevaciones de la Mata Atlántica. Sorprendentemente, estos sapitos se comunican mediante señales visuales, utilizando la apertura de la mandíbula como principal forma de expresión. Pero el enigma no acaba ahí. Cuando se les baña en luz ultravioleta, estos anfibios cobran vida con un hipnotizante brillo invisible a los ojos humanos. Solo se conocen otras 2 especies de sapos calabaza que posean este extraordinario rasgo fluorescente, lo que aumenta el atractivo de estas pequeñas maravillas. Mientras la comunidad científica celebra este descubrimiento, se suceden los debates entre los investigadores. Algunos se preguntan si B. rothenbergae es realmente una especie distinta o simplemente una variante de B. ephippium de aspecto similar. Las comparaciones genéticas y los debates sobre la reclasificación alimentan la exploración en curso y amplían los límites de nuestros conocimientos. Número 3. El pez superhéroe. En las cuencas del Amazonas y el Orinoco, donde yacen tesoros ocultos bajo las turbias profundidades, la bióloga conservacionista Leslie de Souza y el ictiólogo Jonathan Armbruster se embarcaron en una misión para desvelar los secretos del enigmático pez gato de hocico erizado, una búsqueda que condujo al descubrimiento de 6 nuevas especies, cambiando para siempre nuestra comprensión de estas maravillas submarinas blindadas. Equipados con una formidable armadura y un arsenal de espinas para defenderse, estos peces superhéroes cautivan por su capacidad de transformación. En un estudio pionero publicado en Zootaxa, de Souza y Armbruster presentan el análisis más completo realizado hasta la fecha sobre este diverso grupo de siluros. Su trabajo no solo arroja luz sobre las notables características y comportamientos de los siluros bristénidos, sino que también proporciona conocimientos de incalculable valor para futuros investigadores. Los retos a los que se enfrentó de Souza en su búsqueda fueron inmensos. El siluro mular, conocido por sus grandes variaciones de tamaño, forma y color, constituía un rompecabezas taxonómico. Diferenciar entre especies estrechamente emparentadas resultó una tarea de enormes proporciones, agravada por el desvanecimiento de las marcas en los especímenes conservados en museos. Sin embargo, un examen y un análisis meticulosos permitieron a de Souza y su equipo superar estos obstáculos y desvelar la existencia de 6 especies desconocidas hasta entonces. La importancia de este descubrimiento va mucho más allá de la curiosidad científica. Ante las amenazas que se ciernen sobre la Amazonia, como la extracción de oro, las presas hidroeléctricas, la pesca insostenible y la expansión agrícola, las nuevas especies descubiertas suponen un salvavidas para los esfuerzos de conservación. Al profundizar en nuestro conocimiento de la biodiversidad de la región,
De Souza y sus colegas arman a los conservacionistas con munición crucial para proteger estos frágiles ecosistemas. En un emotivo homenaje a su tierra natal y a los rápidos cambios a los que se enfrenta la cuenca del Amazonas, De Souza bautizó a una de las especies de siluro como Ancistrus saudades, evocando un sentimiento de melancolía y nostalgia. La urgencia de preservar estos hábitats únicos la llena de esperanza, sabedora de que la existencia de una sola especie de pez podría erigirse en una formidable barrera contra la construcción de presas destructivas. Número 2. Antiguos asentamientos agrarios. Viajemos ahora al corazón del Amazonas, donde se han desenterrado los secretos de una civilización olvidada. Durante siglos, persistió la creencia de que los nativos amazónicos vivían como tribus nómadas, con un impacto mínimo en su entorno. Sin embargo, los revolucionarios descubrimientos de las últimas décadas han echado por tierra estas suposiciones, revelando un rico tapiz de antiguas civilizaciones que prosperaron en medio de la densa selva tropical. La revolucionaria tecnología conocida como escaneado láser tridimensional, o LIDAR, ha desempeñado un papel fundamental a la hora de desentrañar los misterios de la Amazonia. Un equipo de investigadores europeos se embarcó en una expedición extraordinaria, desplegando sensores LIDAR a bordo de aviones para estudiar meticulosamente la vasta extensión de la cuenca del Amazonas. Los resultados fueron asombrosos. Un impresionante mapa del pasado que mostraba una red de 26 asentamientos agrarios. Entre estos notables hallazgos, surgieron 2 centros urbanos que superaban el tamaño de la Ciudad del Vaticano en Roma. Pirámides y plataformas se alzaban sobre el paisaje, mientras que extensas calzadas se extendían a lo largo de kilómetros conectando estos núcleos urbanos. Un sofisticado sistema de canales y embalses demostraba el dominio de la ingeniería y la agricultura alcanzado por la enigmática civilización casabe. Hace aproximadamente 6 siglos, la cultura casabe prosperó, dejando tras de sí un legado de ingenio y complejidad. Más allá de estas maravillas arquitectónicas, los detalles de su civilización siguen envueltos en el misterio. Sin embargo, no se puede subestimar la importancia de este descubrimiento, que demuestra de forma inequívoca el desarrollo independiente de sociedades avanzadas por parte de los nativos americanos mucho antes de la llegada de los exploradores europeos. Número 1. Avión abandonado. En medio de los pintorescos paisajes de Bali, una visión inesperada aguarda a los viajeros curiosos. Un Boeing 737 retirado, inquietantemente aparcado en medio de un vasto campo. Esta peculiar reliquia se ha convertido en una cautivadora atracción turística que atrae a visitantes de todas partes. Situado cerca de la bulliciosa autopista Raya Nusa Dua Selatan, no lejos de la vibrante playa de Pandawa, el imponente avión encuentra su hogar temporal en una cantera de piedra caliza. Los orígenes del avión siguen rodeados de misterio, lo que da pie a imaginativas historias entre los lugareños. Algunos especulan con que se trajo desmontado, con planes ambiciosos de transformarlo en un restaurante único. Sin embargo, las limitaciones financieras detuvieron el proyecto, dejando el avión abandonado como símbolo perdurable de sueños incumplidos. Al acercarse, ver a las escaleras de la pista apoyadas en la entrada principal, invitando a los curiosos a embarcarse en un viaje de exploración. El avión, desprovisto de toda identificación o marca perceptible, permanece encerrado en su grandeza solitaria. Junto a un grupo de contenedores, se integra armoniosamente en su entorno, creando un cuadro de otro mundo. Sorprendentemente, no es el único Boeing 737 que se ha jubilado en la isla. En varios lugares, otros aviones retirados del servicio se han reconvertido en atracciones turísticas únicas. Un ejemplo notable se encuentra junto a un Dunkin' Donuts local, con su ala apoyada graciosamente contra la pared de la cafetería. Una cautivadora mezcla de aviación y gastronomía. Esperamos que haya disfrutado de este video. Te esperamos en el próximo.